Amén, hermanos. Bueno, pues estamos contentos, damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que tenemos, amén, de poder una vez más, o más bien para poder continuar con los estudios, la serie que hemos venido estudiando ya por varias semanas. Si recuerdan, estábamos estudiando bajo la serie Características de la Iglesia del primer siglo o Características de la Iglesia restaurada. Amén. Y el día de hoy vamos a estudiar la parte número 5. Vamos a estudiar otras dos características importantes para aquellos que son parte de la iglesia. Son cosas que nos marcan, que nos hacen diferentes, que nos identifican como miembros de la iglesia que Cristo vino a restaurar. Amén. Así que la primera característica que vamos a iniciar el estudio de hoy es la obediencia. Amén. La primera característica, la obediencia. Y les voy a pedir que vayamos a la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 17. Y quien lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 17. Estamos estudiando la característica de la obediencia dentro de lo que es la iglesia restaurada por Cristo. Amén. A ver, ¿quién me ayuda? A ver. Porque el que muere pueda liberado, el que muere pueda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también No, viviremos con Él. ahí no es el versículo 17. Romanos 6, 17. O 17, Sí, Romanos 6, 17, 15, 16. Ok, dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. amén. Hablo en términos. Gracias, hasta ahí está bien. Y creo que estás leyendo otra versión. No sé si alguien que tenga la Reina Valera nos ayude, ya que en esa es la que A ver, estamos aquí la tengo. haciendo el Pero estudio. gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Entonces aquí tenemos a Pablo escribiéndole a la iglesia o a los miembros de la iglesia en Roma y les dice aquí que les está escribiendo que antes eran esclavos del pecado. Amén. ¿Y quién es un esclavo del pecado? Es aquella persona que obedece al pecado. Entonces, creo que antes todos nosotros los que no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, ni de su voluntad, ni lo que Él desea para nosotros, naturalmente vivimos en pecado, obedeciendo al pecado. Y esto es lo que se le llama ser esclavos del pecado. Dice aquí que antes éramos así. Entonces, si eso éramos antes, significa que hubo un cambio en nuestra vida, que pasamos de ser esclavos del pecado a ya no ser esclavos del pecado. ¿Y cuándo sucedió esto? Dice aquí el versículo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces dice aquí que aquellos que son parte de la iglesia de Dios, la iglesia restaurada, la iglesia israelita, como ya hemos mirado en ocasiones pasadas, aquellos miembros de esta iglesia son los que han obedecido de corazón. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, con la expresión obedecido de corazón? ¿Qué entienden por eso?
Como que sigue sus reglas de corazón, aunque pues, no somos humanos y cometemos errores. Sí, claro, eso es parte de ser obediente, pero ¿por qué dice aquí, por qué no nomás dice porque fueron obedientes, sino dice O- ah, obedeciendo de corazón? ¿Qué por, significa eso? por ejemplo, a veces obedecemos a nuestros padres por respeto o obedecemos o hacemos um, obediencia por tal vez porque la persona tiene rango, poder o cualquier, pero no lo hacemos porque realmente creemos en lo que estamos siendo instruidos. Excelente, excelente. Muchas veces obedecemos por obligación, ¿verdad? Y creo que eso es lo que estaba aludiendo aquí Luis, y creo que a eso es lo correcto. Hay una diferencia entre obedecer por obligación, ya sea porque, como dijo, a nuestros padres, porque son nuestros padres, o quizás a las leyes, o cualquier otra persona que esté en una posición de autoridad, se le obedece por obligación, porque si no lo hacemos hay consecuencias negativas. Y por tal de no pasar por esas situaciones negativas, pues obedecemos. Pero eso es muy diferente a obedecer de corazón, que nazca, que haya un deseo ferviente, que nadie nos esté forzando, sino que sea una motivación desde el interior del corazón que nos ayude a obedecer. Entonces aquí es lo que está aquí enfatizando el apóstol Pablo. Dice, antes obedecían al pecado y por lo tanto eran esclavos del pecado, pero ahora su obediencia fue cambiada. Antes la obediencia era al pecado, pero ahora nuestra obediencia, dice aquí, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Entonces miren aquí la diferencia. Antes obedecíamos al pecado, ahora obedecemos a la doctrina que recibimos. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra doctrina? Hermanos, a ver, ¿alguien sabe qué significa la palabra doctrina? ¿No? Bueno, la palabra doctrina significa enseñanza, ¿ok? Entonces dice aquí que nosotros hemos obedecido de corazón o hemos obedecido genuinamente a la enseñanza a la que fuimos entregados. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que se nos ha entregado? ¿Cuál enseñanza, cuál doctrina hemos recibido? Y creo que la respuesta correcta tendría que ser la doctrina o la enseñanza de Cristo, que esta es precisamente la enseñanza que Cristo enseñó y que los apóstoles de él continuaron enseñando. Ahora, la cuestión está de que si el día de hoy, si nosotros estamos obedeciendo a esta doctrina, porque puede ser que quizás estemos obedeciendo la doctrina de un hombre, quizás la doctrina de Martín Lutero, la doctrina de Calvino, la doctrina de Ariano. Y estoy mencionando nombres de hombres que hicieron ciertos movimientos dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, algunos para bien, algunos para mal. Pero la cuestión aquí es, ¿a qué doctrina fui yo entregado? Y la respuesta tendría que ser la doctrina de Cristo. Entonces, lo que podemos aprender a través de este versículo es que cuando obedecemos las enseñanzas de Cristo, y hago énfasis en obedecer genuinamente, obedecer de corazón, entonces esto nos hace libres de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, alguien que es esclavo del pecado no puede ser parte de la iglesia de Cristo, porque son dos cosas opuestas. Ahora, no significa que alguien que es parte de la iglesia que no puede algún día equivocarse, cometer un error, cometer un pecado. Claro, todos vamos a cometer errores.
Pero hay una diferencia entre cometer un error, cometer un pecado, en vivir esclavizados al pecado. Si yo soy esclavo del pecado, significa que no puedo ser libre, que siempre estoy practicando el mismo o los mismos pecados. Entonces, la característica de los miembros de la iglesia restaurada, de la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo vino a reconstruir, es que somos obedientes a las enseñanzas de Cristo. Entonces, hay una relación muy fuerte entre lo que es la fe y la obediencia. Incluso ahorita vamos a mirar unos versículos que nos van a enseñar esto, que dentro de nuestra fe en Cristo debe de ir la obediencia. Alguien que se dice ser seguidores de Cristo y no obedece, no es un seguidor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y para los que quieran saber, la versión de Biblia que por lo regular usamos para estos estudios es la Reina Valera 1960. No la usamos porque sea infalible o porque no tenga ningún error o porque sea perfecta o porque así descendió del cielo, no, sino porque es una de las Biblias que son más literales y se apegan más al texto original, lo cual nos ayuda cuando estamos haciendo un estudio serio de las Escrituras. Yeah. Hay algunas versiones de la Biblia que son muy, que no son literales, se apegan más al hecho de tratar de hacer más fácil la lectura, pero al hacer más fácil la lectura, a veces sacrifican lo que es la literalidad y pierden ciertas palabras que no traducen bien. Entonces, no hay ningún problema usar ese tipo de versiones cuando quieran leer algo pasajero o quizás un devocional leve, pero cuando estamos haciendo un estudio serio de la palabra, se recomiendan mejor estas versiones que son más literales, una de ellas siendo la Reina Valera 1960. No es la única, pero es una de ellas, una de las mejores. ¿Ok? Amén. A ver, alguien que me ayude con Hechos 6:7, por favor. Creo que tengo yo. Am, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Excelente. Eh, Aquí miramos, hermanos, el libro de los Hechos, recuerden que es la historia eclesiástica. Es lo que relata los sucesos de los miembros de la iglesia del primer siglo. Y dice aquí que crecía la palabra del Señor. Esta doctrina que ya habíamos hablado, la doctrina de Cristo, pues estaba siendo esparcida en Jerusalén. Los discípulos, los apóstoles estaban cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar el evangelio, la palabra de Dios. Entonces dice que conforme crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué? Porque oían y creían. Entonces se convertían al Señor a través de la doctrina de Cristo y se aumentaba el número de los miembros de la iglesia. Y luego dice aquí, lo que me llama la atención es la parte final donde dice, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Estos sacerdotes eran aquellos que eran levitas, aquellos que habían sido constituidos por Dios bajo el antiguo pacto para administrar al pueblo, lo que viene siendo los rituales según la ley y para enseñar la ley de Dios al pueblo. Entonces, estos sacerdotes levitas, muchos de ellos, al oír el evangelio, la enseñanza, la doctrina de Cristo, entonces dice que ellos obedecían a la fe. Entonces podemos ver que la obediencia va de la mano con la fe. Alguien que tiene fe y no tiene obediencia, dice Santiago, tiene una fe muerta. Pero la fe real es aquella fe que va acompañada con la obediencia. Y es lo que miramos aquí, que los sacerdotes obedecían a la fe. Así que hay algo que la fe en Cristo requiere de nuestra parte
Y cuando nosotros aceptamos este requisito de la fe, nos va a llevar a la obediencia. Más adelante vamos a ver qué es lo que la fe nos pide. Amén. Les voy a pedir ahora que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículos 4 al 5, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 4 al 5. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Ok, dice Romanos 1 del 4 al 5, ¿verdad? Sí. Dice aquí, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. So aquí Pablo está describiendo el ministerio, el apostolado que él tenía, y dice aquí que esta gracia y este apostolado que él tenía, dice que era con el fin, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces, Pablo, la misión de él era llevar la doctrina de Cristo, el evangelio, el mensaje de la fe, a todas las naciones para que las naciones obedezcan. ¿Sí ven cómo la fe requiere obediencia? Esa era la misión de Pablo, ir a las naciones, predicar el evangelio y que las naciones obedezcan a la fe. Entonces, una vez más, miramos este vínculo que no se puede o no se debe separar entre la fe y la obediencia que esta fe requiere. ¿Ok? Ahora vamos a otro versículo. Vamos a Romanos capítulo 16, versículos 25 al 26, por favor. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 26. Y la que puede, y lo que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Hasta ahí. So, podemos ver, hermanos, una vez más, Pablo hablando de su ministerio. Dice que él va y predica el evangelio, predica a Jesucristo. ¿Con qué fin? Dice aquí que dice, se ha dado a conocer a las gentes o a los gentiles, a los de las naciones, para que obedezcan a la fe. Una vez más, la fe requiere y conlleva obediencia. Ahora, una vez que ya establecimos esta verdad de que la fe en Cristo debe de ser acompañada con obediencia, tenemos que hacer una pregunta importante. ¿Cuál es el fruto principal de la obediencia a la fe? Una vez más, ¿cuál es el fruto principal de la obediencia a la fe? En otras palabras, ¿cómo sé si yo estoy haciendo obediente? Si yo soy obediente a la fe, ¿cómo sé que yo soy obediente? Hay algo en específico que nos demuestra cuando estamos cumpliendo con la obediencia a la fe. ¿Alguien de Cuando, ustedes puede pensar o quiere tratar de responder cuál es este fruto, cuál es la evidencia?
Cuando Dios que tú le pides, bueno, le pides con tu corazón y pues tienes una angustia, ¿no? Y luego, pues Dios arregla todo eso. Dios se encarga de arreglar y tu problema se, se arregla, ¿verdad? Y ahí viene el alivio, pues. Entonces, yo pienso, pues, personalmente, a mí, cuando me ha pasado que ahí es cuando Dios actúa, pues, que Dios le da el fruto a uno, pues, la recompensa de uno am, ser, pues, obediente con Él y pedirle, pues, a uno a Él, digo yo. Sí. No, pues sí, claro, y creo que eso es una respuesta correcta en el sentido de que la Biblia dice que cuando pedimos a Dios, Dios nos responde. Dice, si ustedes siendo malos saben darles cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios, quien es absolutamente bueno, ¿verdad? Creo que eso es algo real, es algo bíblico, pero no considero que sea un fruto principal, porque mucha gente puede pedirle a Dios y quizás Dios por misericordia le contesta, pero no significa automáticamente que eso indica que yo estoy siendo obediente a la fe. Hay mucha gente que viene por primera vez a los caminos de Dios, que ni siquiera está obedeciendo a la fe, y Dios por misericordia les contesta peticiones. Yo lo he visto. Entonces, el hecho que Dios nos conteste no significa que estoy siendo obediente a la fe. Hay algo que sí es un fruto principal de que estoy siendo obediente a la fe. ¿Alguien más quiere intentar responder la pregunta? ¿El bautismo? Bueno, es muy cerca, pero es algo antes del bautismo. ¿Ok? Y para que ya no estén con esa duda, incertidumbre de que qué es, la respuesta es el arrepentimiento. El fruto principal de que yo estoy siendo obediente a la fe será el arrepentimiento. Y déjenles demuestro con la Biblia. ¿Ok? Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Vamos a ver aquí el contexto de esto. Como pueden ver, es el primer capítulo del Evangelio, así que va a hablar del inicio del ministerio de Yeshua, de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que Yeshua estaba predicando. ¿Ok? Quien lo tenga me ayuda, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Fíjense aquí el requisito de Yeshua para aquellos que quieran ser parte de este movimiento que él inició. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio es simplemente tener fe. Tengan fe, crean en el mensaje del Evangelio. Pero aquí también incluye Yeshua la palabra arrepentíos, arrepentimiento. Dándonos a entender que el arrepentimiento no se puede desligar de la fe. Porque cuando uno tiene una fe verdadera, esa fe nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces, Yeshua comenzando su ministerio, que estaba predicando dentro del mismo pueblo judío, desde Galilea comenzó, ¿ok? Lo primero que él comienza a predicar es arrepentimiento y tengan fe en el Evangelio. Las dos cosas, porque son cosas que van de la mano. Alguien que tiene fe, una fe verdadera, automáticamente debe tener arrepentimiento. Porque alguien que tiene arrepentimiento es alguien que escuchó del Evangelio, oyó la palabra y creyó. Entonces, ahorita vamos a ver otros versículos que van a confirmar la importancia del arrepentimiento dentro de lo que es la obediencia a la fe. Son términos que no se pueden desligar.
No podemos decir, tengo uno, pero el otro no. No, si tengo uno, debo de tener lo demás, porque todo va en conjunto. Si tengo fe, debe haber obediencia y la obediencia me va a llevar al arrepentimiento. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces Yeshua dijo, los pecadores son los que ocupan el arrepentimiento. Y ya establecimos que, a los que son pecadores son los que son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque son los que viven obedeciendo al pecado. Pero cuando queremos hacer ese cambio, cuando oímos de la fe, creemos en este mensaje de fe, y lo obedecemos, el fruto de esto es el arrepentimiento. Automáticamente voy a querer cambiar. ¿Por qué? Porque la luz no se mezcla con las tinieblas. Lo santo no se mezcla con el pecado. Entonces, si yo me estoy acercando a Dios, automáticamente debo comenzar a experimentar un cambio en mi vida, lo que se le llama arrepentimiento. Por eso dijo Yeshua, los justos no tienen necesidad de arrepentimiento porque ellos están viviendo en justicia, pero los pecadores sí necesitan arrepentimiento. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30, por favor. Dice, pero Dios, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por Amén. cuan- Fíjense aquí lo que está diciendo este versículo. Dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ujú. ¿Qué significa pasar por alto? Olvidarlo o ignorarlo. No ignorarlo, No, tampoco que ya es pasó, olvidarlo. como habiendo pasado por alto, que ya había sucedido eso, que ya habían dicho eso antes, ¿no? No, no, dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Entonces, pasar por alto significa no tomarlo en cuenta. O sea, sabemos que sucedió, pero no lo voy a tomar en cuenta. ¿Y a qué se está refiriendo? Dice aquí a los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué significa? ¿Cómo entienden ustedes el tiempo de esta ignorancia? Ah, cuando uno sabe que existe Dios, pero no en sí realmente todo lo que adjunta el estar con Él, ¿no? Exactamente. Es ignorar lo que está en la palabra de Dios. Ahora, muchas personas han escuchado del Evangelio, han escuchado de Jesús, han escuchado de Dios, pero nomás lo han escuchado, nunca han dedicado tiempo para investigar y aprender, sino simplemente quizás nuestros padres, nuestros abuelos nos dijeron algo, pero nunca hemos hecho nada al respecto. Entonces, como no sabemos de Dios, el no saber significa ser ignorante, vivir en ignorancia cuando no sabemos. Aquí lo que nos está enseñando es de que Dios pasa por alto, o sea que Dios no toma en cuenta el tiempo de nuestra ignorancia. Cuando no sabíamos, pues no sabíamos. Pero no significa que eso es lo que Dios quiere para nosotros. No significa que vamos a vivir en la ignorancia para siempre. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios para la humanidad? Dice aquí, ahora manda o pide
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces pueden ver que para Dios el arrepentimiento es muy importante. Y es por eso que Yeshua cuando vino a predicar el arrepentimiento, porque ese es el corazón de Dios. Dios quiere que todo hombre, toda mujer se arrepienta. ¿Ok? Ahora, quizás ya entendimos, ok, es importante el arrepentimiento. Algunos quizás de ustedes hayan escuchado el término anteriormente. Algunos de ustedes quizás ya saben qué significa. Algunos de ustedes quizás no saben lo que significa. Pero vamos a definir qué es el arrepentimiento, porque según lo que acabamos de leer, el arrepentimiento es algo muy importante para Dios. Y si es importante para Dios y yo soy hijo de Dios, debe ser importante para mí. Yo debo saber qué es el arrepentimiento para poder practicarlo, porque es lo que Dios pide. Entonces, quiero lanzarles la pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Si yo les preguntara a ustedes o si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué es arrepentimiento? ¿Cómo contestarían ustedes? Como humillarse, o sea, doblegarse, Bueno, esos son síntomas del arrepentimiento. Muy bien. doblegar, ¿Alguien más? Como dejar la carne, lo que a ti te llama como Dejar la carne, dejar los deseos de la carne. ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Reconocer que he hecho mal y que necesito hacer cambios. Excelente, muy bien, reconocer y hacer cambios. Excelente. ¿Alguien más quiere decir algo más? Dejar de hacer lo malo ante Dejar Dios. de hacer lo malo. Excelente, muy bien. Bueno, todo lo que me han respondido ustedes son síntomas o son sinónimos de lo que es el arrepentimiento. Ahora, recuerden que nosotros estamos tratando de aprender o estamos estudiando la Biblia desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Porque es la perspectiva en la que la Biblia originalmente se entregó. No se le entregó a los chinos, a los europeos, a los africanos, a los nativos de Estados Unidos, no. La Biblia se le entregó a un pueblo en específico, dice Pablo en Romanos capítulo 3, que Dios confió su palabra a los judíos hebreos. Entonces, por eso es que estudiamos la palabra desde la perspectiva hebrea, porque así es como la vamos a entender un poco mejor. Entonces, ¿algunos de ustedes saben cuál es la palabra hebrea para arrepentimiento? ¿No? Algunos, ya lo hemos mencionado, quizás no se acuerden, pero ahorita se van a acordar. Aquí se las puse en el chat. La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah, ¿ok? Teshuvah. Y esta palabra teshuvah viene de la raíz hebrea shuv. Aquí se lo estoy poniendo también en el chat. ¿Ok? So teshuvah viene de la raíz shuv. Y la palabra shuv significa regresar, retornar o volver. ¿Ok? So una vez más, shuv, que es la raíz de teshuvah, significa regresar, retornar o volver. Y desde la perspectiva hebrea, cuando uno desobedece a Dios, lo que la Biblia le llama vivir en pecado, uno se va apartando más y más del Creador. ¿Ok? Eso quiero que tengan eso en mente. Desde la perspectiva hebrea, cuando uno practica el pecado, se aparta del Creador. Hagan de cuenta que estamos caminando más lejos y más lejos de Dios cada día que practicamos el pecado. Y cuando uno reconoce su error, cuando recapacita y dice, wow, he estado cometiendo pecado, y se aparta del pecado porque son dos cosas distintas, no solamente es reconocer. Mucha gente reconoce, se siente mal, pero luego sigue viviendo en lo mismo. No, cuando uno reconoce en su mente, en su corazón que ha pecado y se aparta del pecado, entonces uno regresa al Padre.
En otras palabras, mi desobediencia a Dios me aleja de Dios, y cuando quiero acercarme a Dios, entonces lo voy a hacer a través del arrepentimiento cuando comienzo a obedecer. Mi desobediencia me aparta. El punto que reconozco que estoy mal es arrepentimiento, y luego eso me hace regresar a Dios a través de la obediencia. Por eso es de que los escritores del Nuevo Testamento ligan el concepto de la fe con la obediencia. Mi desobediencia me aparta de Dios. La teshuvá, el arrepentimiento, me hace regresar a Dios, y luego Dios pide que le obedezca. Entonces, cuando comenzamos a obedecer a través del arrepentimiento, voy regresando a Dios. Y así es como la perspectiva hebrea lo entiende. Aquellos que están en pecado están lejos de Dios. Aquellos que se arrepienten y obedecen a Dios son los que están cerca de Dios. Por eso dice la palabra, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y la iniciativa está en el ser humano. No dice el texto el que Dios se acerca. Dice el que se acerca a Dios. O sea, yo primero debo de tomar la decisión de arrepentirme y regresar a Dios. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Entonces, esto es lo que significa teshuvá. Lo que es un verdadero arrepentimiento es regresar al Padre. Y creo que un ejemplo perfecto de lo que es la teshuvá es la parábola del hijo pródigo. Muchos de nosotros creo que ya la hemos escuchado. Aquel hijo que el padre le da su herencia, se va al mundo, lo malgasta en el pecado hasta que no le quedó nada. Y de último dice que estaba apacentando cerdos, y ahí tuvo este reconocimiento de su mal. Y dice que miró al cielo y le pidió perdón a Dios. Y dice que regresó al Padre. No se quedó ahí con los puercos, no se quedó en el pecado, sino volvió a casa. ¿Por qué? Porque recuerden, desde la perspectiva hebrea, el ser humano es el que se aparta de Dios cuando comete pecado. Y así como el ser humano tomó la iniciativa de apartarse de Dios, el ser humano también tiene la iniciativa de regresar a Dios cuando decida pasar por teshuvá, regresar a Dios. Ahora, esto es un regalo porque lamentablemente no todos en la vida tienen este privilegio de regresar. Mucha gente muere en su pecado, muere separado de Dios, y después de la muerte ya no hay más, ya no hay solución. Todo es en vida. Por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy, no ayer, hoy. Entonces mucha gente desperdicia este regalo de arrepentimiento, de teshuvá, porque este es el regalo que Dios nos da para regresar a Él. Entonces, de aquí es donde se desprende todo lo que tiene que ver con la fe, la obediencia y el arrepentimiento. Está todo ligado, porque el corazón de Dios siempre ha sido que el ser humano regrese a Él. Dios siempre está en el mismo lugar. El que se aparta es el hombre. Entonces, si ustedes se toman el tiempo de leer toda la Biblia, se van a dar cuenta que uno de los temas centrales de ella es precisamente el arrepentimiento. Dios siempre está llamando al hombre que regrese a Él. Y les voy a demostrar unos ejemplos para que ustedes vean. Vamos a Oseas capítulo 14, versículos 1 al 2, por favor. Oseas capítulo 14, versículos 1 al 2. Dice aquí, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová,
y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. So, fíjense aquí vamos a encontrar los tres conceptos que acabamos de aprender. Primero es la fe que nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿fe en qué? Dice el libro de Romanos, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, eso trae fe en nosotros. Aquí Oseas, el profeta de Dios, está declarando la palabra de Dios al pueblo con el fin de que lo oigan y que crean. ¿Ok? So, tenemos el primero, oír la palabra de Dios que trae fe. Después, pide obediencia. ¿A qué? Obediencia al mandato de Dios, obediencia a la palabra que Dios te está dando. ¿Y cuál es esta palabra? Dice aquí, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Fíjense, si Dios le estaba pidiendo a Israel que volviera a él, es porque Israel se había apartado, se había ido. La palabra vuelve aquí, si la buscan en hebreo, es la palabra shuv, que es la palabra que ya les enseñé, significa regresar, retornar. Por eso aquí dice, vuelve, oh Israel, porque por tu pecado has caído. ¿Se fijan? Israel había cometido pecado, se había apartado de Dios y por eso dice aquí, vuelve. Entonces, cuando Israel vuelve a Dios, entonces dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. So, este arrepentimiento conlleva el deshacernos del pecado. Y aquí es donde entra la obediencia. Necesitamos obedecer a la palabra de Dios para pasar por un arrepentimiento verdadero. Son cosas que no se pueden desligar. La fe, la obediencia y el arrepentimiento. So, cuando leemos en los pasajes del Nuevo Testamento que dice, y obedecían a la fe, y obedecieron de corazón, ¿a qué se estaban refiriendo? A obedecer al mandato del arrepentimiento. Eso es obedecer a la fe. No podemos obedecer a Dios, obedecer a la fe sin pasar por un verdadero arrepentimiento. Dejar de caminar en el pecado para regresar a Dios. No podemos tener uno sin el otro. Por eso una vez más le repito lo que dijo Santiago. La fe sin obras es muerta. Alguien que declare ser un creyente en Dios, pero no obedece y no se arrepiente, no es un verdadero creyente. Teshuvah, regresar, retornar, ¿verdad? Acercarnos a Dios una vez más. Como dice aquí, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? ¿No? O solamente un comentario rápido. Dice, es interesante porque la palabra teshuvah significa regresar, ¿no? Volver. Ujú, Eh, volver significa, estaba pensando yo, ¿no? De que volver, para mí volver es regresar de algo que ya estuve. ujú. Entonces, no puedo volver a algo que nunca he estado. Entonces, digamos, es bien interesante esa palabra, ¿no? Para comprenderla. Sí, y lo que pasa es, ¿qué implicaciones tiene eso? Porque si Dios nos pide que regresemos es porque ya estuvimos ahí una vez. Y la pregunta para nosotros, ¿cuándo nosotros estuvimos con Dios y nos apartamos? Y esa pregunta lo contesta el apóstol Pablo. Dice él en la carta de los Romanos, no recuerdo ahorita la cita, pero dice él que cuando él era niño, él estaba vivo. Pero vino el mandamiento a su vida y el mandamiento lo mató. Así dice. Y dice, y me di cuenta que aquel mandamiento que era con el fin de darme vida, me vino y trajo muerte en mí. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros estamos niños, estamos bajo esta dispensación de la ignorancia que habla Dios. O sea, que Dios dice que pasa por alto. Cuando estamos niños no sabemos la diferencia entre el bien y el mal, somos ignorantes, somos inocentes,
Por eso Yeshua dijo, de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando llega el mandamiento y entendemos el mandamiento, o sea, ya pasamos de ser ignorantes a conocedores, dice Pablo, ahora morí. ¿Por qué? Porque el mandamiento me hizo un pecador. Y al practicar el pecado, al saber yo qué es pecado y practicarlo, entonces eso me mata. Entonces, creo, según el testimonio de la Biblia, que todos nacemos estando cerca de Dios porque cuando somos niños, somos inocentes. Es hasta el momento que llega el mandamiento, llega, como dicen, la malicia a nosotros y entonces eso nos aparta de Dios. Y por eso les repito, qué gran y hermoso regalo es la Teshuvah, que Dios nos permite regresar a Él, aun cuando nosotros nos hemos desviado. Amén. Es un hermoso regalo, la Teshuvah. Excelente. Entonces, vamos a entrar a la segunda característica rápidamente, que igualmente está relacionada con la obediencia, el arrepentimiento. La segunda característica es la santidad. ¿Ok? La santidad. Otra característica que debe estar presente en todos los que son partes de la iglesia que Cristo vino a restaurar. El propósito de la obediencia y el arrepentimiento es de apartarnos del pecado para vivir como Dios le agrada. Este concepto es lo que se le llama santidad. La palabra santidad viene del hebreo kadash y significa apartarse de todo lo relacionado con el pecado. Aquí en el chat les voy a poner la palabra en hebreo. Kadash es la raíz de la palabra santidad. Y una vez más, Kadash significa ser apartado de todo lo relacionado con el pecado. Y esto es lo que Dios nos pide. So, miren, el hombre sin Dios en el pecado está lejos, se aparta. Cuando reconocemos y entendemos que estamos mal, es lo que se le llama arrepentimiento, que nos permite regresar a Dios. Pero no solamente se trata de regresar a Dios y de, oh, ya la hice, estoy con Dios y ya qué bonito. No. Al estar caminando de regreso a Dios, Dios nos pide santidad. Nos pide que continuemos viviendo una vida apartados del pecado. ¿Por qué? Porque si yo regreso al pecado, entonces de nada sirvió mi arrepentimiento. El arrepentimiento me trajo a Dios y luego regreso al pecado y me sigue apartando de Dios. Por eso dijo Pedro que es mejor no haber conocido de Dios a conocerlo y luego regresar. Entonces, el arrepentimiento me permite regresar a Dios, pero una vez estoy de regreso con Dios, Dios requiere que siga siendo apartado del pecado. Y vamos a hacer unos pasajes de la Biblia para entender este concepto. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18, por favor. A ver, ¿quién lo tiene? 2 de Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. So, fíjense aquí el apóstol Pablo, aquel apóstol que dijo, mi propósito es de ir a las naciones y predicar la obediencia a la fe. ¿Y qué es lo que qué les estaba enseñando a los gentiles, a los de las naciones? Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo.
So, fíjense lo que está enseñando Pablo. Dice que tenemos que separarnos, apartarnos de lo que es inmundo, del pecado. Y entonces, si nosotros hacemos eso, si nosotros procuramos de vivir apartados del pecado del mal, dice, y seré para ustedes por padre. O sea que Dios nos va a hacer sus hijos. ¿Cuándo? Cuando decidamos apartarnos del pecado. Por ahí hay una teoría y mucha gente dice, oh, pues es que todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Todos seremos creación de Dios, pero la Biblia dice que hay requisitos para ser hijos. Y aquí uno de ellos es vivir en santidad, vivir apartados del inmundo, de lo que es pecado. Y dice, y seré padre a ustedes. Amén. So, miramos aquí en el Nuevo Testamento que nos enseña a vivir en santidad, vivir apartados del pecado. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 21. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 21. Dice así. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. So, si usted lo leen en contexto, dice, si alguno se limpia de estas cosas, está hablando del pecado. Si alguno se limpia del pecado, se aparta del pecado, dice, será instrumento de honra santificado. Fíjense, muchas personas dicen, no, pues yo quiero ser usado por Dios, quiero que me use para la obra. Del Señor y Perfecto, dispuesto para toda es buena muy obra. bueno. Oh, que yo quiero servir, que cantarle a Dios, que quiero quizás tocar un instrumento, quiero predicar, quiero enseñar, quiero hacer otro. Excelente, son muy buenos deseos, pero Ujú. hay requisitos. Uno de ellos es, límpiense de todo pecado y serán instrumentos de honra santificado. Es lo que Dios quiere, Dios nos quiere usar. Hay mucho trabajo en el reino de Dios y Dios quiere obreros, pero Él no va a usar cualquier instrumento. Él va a usar instrumentos que se hayan limpiado, que se hayan santificado y dice útil al Señor. Solamente esos instrumentos que son santos son los que son útiles. Y discúlpeme la expresión, pero si yo no soy santo, yo soy un inútil para Dios. Ujú. Entonces, queremos honrar a Dios, queremos ser usados por Dios. Excelente. Hay que poner por obra la santificación, la santidad. Entonces, esta idea, hermanos, de vivir en santidad, de vivir apartados del pecado, es una idea que igualmente viene desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recuerden, el Dios que nosotros servimos es el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre. El mismo estándar que Él tiene hoy para su pueblo es el mismo estándar que Él tiene para su pueblo en tiempos pasados. Entonces, si en el nuevo pacto Dios requiere santidad para su pueblo, eso es algo que Dios siempre ha requerido de su pueblo. Y vamos a demostrarlo ahorita con la Biblia, para que vean ustedes que Dios no cambia, es el mismo Dios y por lo tanto requiere lo mismo de su pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Vamos para allá, por favor. Éxodo 19, versículos 5 al 6. Ahora, pues, si le diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Wow. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Amén. Hasta ahí. So, aquí, hermanos, tenemos una propuesta de parte de Dios para su pueblo.
Y es una propuesta voluntaria. Dios no está forzando. Si ponen atención al lenguaje, Dios está proponiéndole algo al pueblo y si el pueblo quiere, lo va a hacer. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Obediencia. Oír a la voz de Dios significa obedecerlo. Y guardar el pacto significa guardar la palabra que Dios ha dado. Entonces aquí está hablando de obediencia. Siempre todo va a reducirse a la obediencia. ¿Por qué? Porque la fe en Dios me lleva a obedecer. Dice, si ustedes me obedecen, esa es la condición, porque en esta propuesta hay una condición. La condición es la que acabamos de leer, obedecer a Dios. Dice, si ustedes obedecen a Dios, y aquí entonces es donde viene la recompensa o el beneficio. Dice, entonces ustedes serán un especial tesoro sobre todos los pueblos. En otras palabras, ustedes van a ser un pueblo único, un pueblo sobre todos los otros pueblos. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjense, la obediencia me va a llevar a vivir como una persona santa, en santidad. Porque Dios siempre ha requerido lo mismo. Dios te pide fe que vaya acompañada con obediencia y eso me va a llevar a la santidad. Vamos a otro pasaje. Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. So, fíjense, dice, ustedes me van a ser santos. O sea, ustedes van a hacerse santos. ¿Por qué? Dice, porque yo Jehová soy santo. Entonces, aquí hay un principio que dentro de lo que es la cultura hebrea es muy común, se conoce muy bien porque es parte de su cultura. En nuestra cultura casi no, quizás antes sí lo era, y es el hecho de la representación, ¿ok? O el llevar o poner en estima el nombre de alguien. Entonces, lo que Dios está enseñando aquí es de que si nosotros vamos a decir que somos pueblo de Jehová, debemos ser santos como Él es, porque nosotros representamos a Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en santidad para que representemos bien a Dios y cuando los pueblos nos miren, puedan identificar que somos pueblo de Dios no por nuestros labios, sino por nuestro estilo de vida. Y eso es lo que es santidad. Entonces Dios pide, ustedes van a ser santos porque yo, su Dios, soy santo. Dice, y los he apartado de entre todos los pueblos. Entonces, recuerden, la palabra santidad viene del verbo kadash, que significa ser apartado. Dios nos ha escogido a nosotros de entre todos los pueblos y nos ha apartado, nos ha santificado para ahora representarlo a Él. Anteriormente nosotros cuando vivíamos esclavizados al pecado, representábamos al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vivíamos según las leyes del reino de las tinieblas. Pero ahora que somos hijos de Dios, debemos representarlo a Él y hacemos esto por medio de la santidad, ser apartados del pecado. Entonces, hermanos, eh, ya con este concepto ya espero que esté ya bien grabado en nuestras mentes y que lo hayamos entendido según las escrituras. Quiero presentarles una pregunta. ¿Cuál es nuestra guía para poder practicar y vivir la santidad? O sea, ¿cómo yo sé o qué es lo que me va a guiar en las cosas que son santas para yo vivir en santidad? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Los 10 mandamientos?
La Torá. Bueno, los mandamientos, pero no solamente son 10. Bueno, fuera que fueran 10, fuera muy fácil. Pero no, no solamente son 10. Aquí dijeron la Torá, claro, la Torá. ¿Y por qué la Torá es una guía? Porque ahorita vamos a ver que lo que nos santifica a nosotros es la palabra de Dios. Una vez más, lo que nos santifica, lo que nos guía para vivir en santidad es la palabra de Dios. Las personas que no vivan en la palabra de Dios son personas que no están en santidad. Solamente las que vivan en la palabra de Dios, siendo obedientes. Por eso leímos en Éxodo 19 cuando dice, si dieres oído a mi voz. La voz de Dios son sus palabras. Cuando obedecemos la palabra de Dios, eso nos santifica. Y lo vamos a demostrar con la Biblia, con ambos Nuevo y Antiguo Testamento. Vamos a ir a Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Aquí vamos a ver estas palabras que salieron de la boca de Cristo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Amén. Y si ustedes leen el contexto de esto, hermanos, el capítulo 17 es la última oración de Yeshua antes de morir. Dentro de círculos teológicos se le llama la oración sacerdotal. Él está pidiendo por sus discípulos antes de morir en la cruz. Y dentro de esta oración, Yeshua declaró estas palabras, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí Yeshua está hablando a Dios, le está diciendo a Dios, tu palabra, Dios, es verdad. So aquí la verdad es igual a la palabra de Dios. Ok, quiero que entiendan eso. La verdad es igual a la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí Yeshua, santifícalos en tu verdad, y la verdad es la palabra de Dios, entonces la manera en que somos santificados es con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a vivir en santidad. Vamos a otro versículo ahí en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Ya estamos terminando, hermanos. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. So, fíjense aquí, el apóstol Pablo, una vez más escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice aquí que Cristo se entregó por la iglesia, dice, para santificarla. Fíjense, para santificarla. ¿Y cómo la santificó? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ok? So fíjense, por la palabra. Entonces aquí nos da a entender que la palabra que Yeshua estaba enseñando, lo que ya identificamos como la doctrina o la enseñanza de Cristo, esta palabra fue el instrumento que utilizó Yeshua para purificar y santificar a la iglesia, dando a entender y confirmando que somos santificados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Ese es el vehículo, es el instrumento, es la guía que tenemos para vivir en santidad. ¿Para qué? Dice, termina el versículo 27. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha.
Yeshua quiere una iglesia santa. Yeshua va a venir por una iglesia santa. Así que si ustedes quieren ser parte de la iglesia a la cual Cristo va a regresar y que va a obtener para él mismo, debemos estar en santidad. Si nosotros decimos que somos parte de la iglesia y no practicamos la santidad, simple y sencillamente no somos parte de la iglesia. Porque esa no es la iglesia que Yeshua va a venir a recoger, a levantar. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, limpia, purificada, santificada. Amén. Por último, vamos a Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8. Estamos confirmando que a través de la palabra somos santificados, ¿verdad? Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos en obra. Yo Jehová que os santifico, todo hombre Amén. que... Hasta ahí. Gracias. Podemos ver, hermanos, aquí Dios en el libro de Levítico donde dice que tenemos que ser santos. Dice, santifíquense, sean santos porque yo soy el Dios de ustedes. ¿Y cómo se va a manifestar esta santidad? Dice, y guarden mis estatutos y pónganlos por obra. ¿Cómo se le llama esto? Obediencia. Entonces miramos que a través de la obediencia, entonces dice aquí, yo Jehová que os santifico, a través de la obediencia soy santificado. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Esa es la última autoridad para nosotros, mis hermanos. No dice aquí, obedezcan la palabra de un hombre, la palabra de tal papa, de tal ministro, de tal pastor, sino simple y sencillamente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, entendemos aquí a través de estos versículos que acabamos de compartir juntos que dos características sumamente importantes para todo miembro de la iglesia es que es la obediencia y la santidad. Nuestro deber es obedecer a la fe y esto inicia con el apartarse del pecado a través de la teshuvá, el arrepentimiento. Una vez pasamos por un verdadero arrepentimiento, Dios pide que continuemos viviendo apartados del mal, lo que se le llama santidad. Recordemos que Yeshua viene por una iglesia que sea santa en toda área y esta santidad se practica a través de la obediencia. Amén. Entonces, hermanos, quiero que se les quede grabado, por favor, o que se recuerden, la fe me lleva a la obediencia me lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento me lleva a la santidad. Simple y sencillamente. Y no podemos quitar uno del otro, porque quitamos uno y entonces no, hay algo que no va. Es como querer manejar un carro que debe tener 4 llantas, pero nomás con 3. Son 4 cosas. Es fe, obediencia, arrepentimiento y santidad. Son 4 cosas. No lo hagamos complicado. Manejemos bien el carro con las 4 llantas y nos va a ir bien, nos va a llevar al destino que queremos ir. Pero si queremos manejar el carro con 3 o 2 llantas, no creo que lleguemos lejos. Lo mismo aplica aquí. Necesitamos practicar esas características que la Biblia nos enseña que todo miembro del pueblo de Dios de la iglesia debe tener. Amén. Perfecto. Amén, hermanos. Pues aquí concluimos el día de hoy. ¿Preguntas, comentarios? A ver, hermanos, preguntas, comentarios. Amén. Aquí hay una pregunta que han puesto, pero no es del tema de hoy. Quisiera darle lugar
a una pregunta del tema. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el tema de hoy o un comentario? No, nada más, todo claro, se entendió bien el tema y muy interesante. Amén. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Todo claro como el agua, man. Gracias, gracias. Amén. Bueno, pues aquí se hizo una pregunta sobre el ayuno. Obviamente eso es algo que no hemos tocado el día de hoy, pero la pregunta dice que en qué ayuda el ayuno espiritualmente hablando y cada cuánto tiempo se debe hacer. Una pregunta, hermanos, que honestamente se debe de dedicar el tiempo para explicar qué es el ayuno, porque hay muchas personas que tienen diferentes conceptos de lo que es un ayuno, cómo se debe practicar, cuándo se debe hacer. Ah, Creo que debemos estudiarlo bien, pero en una respuesta muy general, muy simple, el ayuno es muy poderoso, es muy importante. Incluso Yeshua dijo, hablándole a los discípulos, de que hay ciertos géneros de espíritus inmundos que no salen si no es por ayuno y oración. O sea, el ayuno es una arma poderosa para la vida espiritual cuando se usa correctamente. O sea, lamentablemente a veces queremos usar el ayuno como para forzar a Dios que haga algo por nosotros. El ayuno no fue diseñado para eso. El ayuno es una arma espiritual que nos fortalece espiritualmente. Es muy importante en la vida del creyente, se debe hacer, pero en otra ocasión vamos a tocar sobre el tema del ayuno y la oración. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces al parecer nadie más tiene comentarios o preguntas sobre el tema de hoy, así que les agradezco el tiempo, los hermanos que están escuchando la grabación. Espero que el tema de hoy haya sido de edificación para ustedes. Y primero Dios, nos miramos la próxima semana, así que bendiciones. Adiós.